Bueno, pleno extraordinario navideño. Un pleno distinto por el contenido, bastante importante, pero también por el continente. Por primera vez en muchísimo tiempo, un pleno del Ayuntamiento de Torrejón se ha podido ver y escuchar con cierta calidad de imagen a través de Internet. Sí, la verdad es que habíamos hecho un ruego para que eso sucediera, para que pusieran micros y el salón de plenos llegara a nuestro siglo, y por fin han puesto 2 cámaras más y tenemos micros, sobre todo para escucharnos, porque es que muchas veces nos costaba escuchar al otro concejal. Así que celebramos que por fin tengamos micrófonos. Algo que se ha notado bastante porque el nivel de decibelios ha bajado bastante. O sea, no sé si es por esto, pero... Ha seguido habiendo interrupciones, pero por lo menos es verdad que el nivel de decibelios ha bajado y parece que ha habido como menos gritos en el pleno, sí, lo cual lo celebro. Y eso que los temas eran para que se levantase la tensión. Candentes. Aprobación de los presupuestos, aprobación definitiva de los presupuestos. No hay casi modificaciones porque se han tumbado todas las alegaciones con respecto a los que se aprobaron hace mes y medio. Sí, lo cual no llegamos a entender, porque todas nuestras alegaciones estaban basadas, o la gran mayoría de nuestras alegaciones estaban basadas en informes técnicos que ya estaban reclamando una serie de cosas y nosotros hemos alegado diciendo que se tuvieran en cuenta, y aún así pues no las han tenido en cuenta. Nos ha criticado el concejal de Hacienda que habíamos pedido que el formato fuera en un formato editable. Les ha parecido mal. O sea, ellos nos piden las cosas siempre que se las entreguemos en Word. Nosotros hemos pedido que hicieran lo mismo y parece ser que no les ha gustado. Criticamos que estos presupuestos lo único que tienen de participativos es el nombre. Es verdad, y agradecemos que el equipo de gobierno haga unos presupuestos en los que puedan presentar propuestas la ciudadanía. Pero es que el concepto de presupuestos participativos no es eso. El concepto de presupuestos participativos implica necesariamente que se reserve una cantidad para que se destine a algo, a una inversión, en que se decida, que se vote entre toda la ciudadanía. Esos son presupuestos participativos. Lo que ellos hacen es la aceptación de una serie de propuestas o la negación de esas propuestas, pero en ningún momento existe un método de control que dictamine cuándo se aceptan o por qué se aceptan o por qué no se aceptan, ni quiénes hacen este tipo de propuestas. Entonces pues puede ser que ellos mismos se estén proponiendo a sí mismos. No lo sé porque no hay ningún método en el que eso se pueda observar. Alegamos el presupuesto de la MVS. O sea, de este es un tema que ya hablaremos y creo que largo y tendido, porque hoy se ha aprobado la disolución, que no quiebra, parece ser, de la MVS, aunque nosotros decimos que lleva, independientemente de la terminología que uses y del eufemismo que quieras, porque no quieras utilizar según qué término, la situación de la MVS está en quiebra o está en una pésima situación hasta tal punto que tiene que disolverse y asumir el ayuntamiento las deudas de la misma. Así que todos los torrejoneros y todas las torrejoneras vamos a tener que asumir las deudas de estos juegos a promotores inmobiliarios que se han dedicado a hacer estos señores con el dinero público de todos. Y bueno, pues por supuesto la han desestimado. Había una cuestión muy importante acerca de los gastos de personal, y es que el capítulo 1 ya nace con un déficit acerca de los gastos de personal, y eso que habían aumentado la partida presupuestaria casi un 7%, pero aún así han tenido que aprobar una transferencia de crédito de 3 millones porque no teníamos dinero ni para pagar a proveedores ni para pagar las nóminas. Nos llamó muchísimo la atención el hecho de que ellos digan que ya estamos pagando deuda, que la deuda se va minorando, pero la verdad es muy distinta, la realidad es muy distinta, porque hace tan solo unas semanas se ha aprobado otra operación de endeudamiento de 8 millones de euros, que en teoría se va a devolver a 5 meses, pero no se ha tenido en cuenta ni esta deuda ni la amortización de los intereses de esta deuda en los presupuestos del año que viene. Lo único que pedíamos solamente es que se tuviera en cuenta en el presupuesto, ya que saben ellos que van a tener esta deuda, pues obviamente
se contrajo justo después de la aprobación inicial. Yo dudo mucho que no supieran ya que necesitaban esos 8 millones. Yo lo pongo en duda, pero en cualquier caso, pensemos que efectivamente unos días después de la aprobación inicial no sabían que tenían que necesitaban más liquidez y que iban a pedir estos 8 millones. Pero al menos en la aprobación definitiva sí que lo sabes. Acepta nuestra alegación. Y luego la sexta estaba relacionada con el capítulo de inversiones, porque nos parecía arriesgado pues, que las inversiones que tanto se han publicado fueran a contraventa del suelo y no pudieran ser garantizadas. Nos hemos alegrado de que ya se hayan vendido 2 parcelas municipales para las inversiones. Estamos muy de acuerdo con las inversiones que va a hacer el equipo de gobierno. Lo único que decíamos es que quizá, aparte de estas, tendríamos que pensar también en que algún terreno municipal se dedique a vivienda protegida, porque este es uno de los grandes problemas que tienen los y las jóvenes de nuestro municipio, que no pueden adquirir vivienda, y considerábamos que por lo menos alguna de las parcelas municipales que tenemos se dedique a esto, pero nada más. Con respecto al presupuesto de ingresos, sí que habíamos hecho como una relación de impuestos que creíamos que no estaban bien presupuestados en el presupuesto del 2024, que eran el IBI, que era la plusvalía, pero que era el impuesto de construcciones de instalaciones y obras. Nosotros, estas tasas urbanísticas y otra serie de impuestos, lo que vamos a hacer es que como a 30 de septiembre no se ha llegado a casi la mitad de lo que habían presupuestado, a liquidar casi la mitad de lo que se había presupuestado, nosotros consideramos que hay que estar muy pendientes para ver si cuando nos den finalmente la relación de toda la liquidez de todo el año, si efectivamente esto se ha presupuestado bien o no se ha presupuestado bien. Pero vamos, el tema más candente no solo eran los presupuestos y las ordenanzas, sino la liquidación de la AMV. Vamos por partes. Presupuestos. Más Madrid decía algo curioso. Hay un deudor de más de 3 millones de euros con saldos de dudoso cobro. Sí, o sea, lo del IBI es fascinante, porque es que resulta que no vamos a poder, o sea, aunque se cobre el 100%, no vamos a llegar al tema a cubrir todo lo presupuestado, o eso pensamos nosotros. Pero es que además existe el informe de recaudador habla de un deudor cuya identidad desconocemos, de muy dudoso cobro, que debe al ayuntamiento de IBI 3 millones y pico de euros. Si esto no es un agujero, y ya especifica él de muy dudoso cobro, o sea, ya está diciendo él que no lo vamos a cobrar y que vamos a tener ahí un agujero de 3 millones y pico, y esto tampoco se tiene presupuestado, ni se tiene previsto, ni nada de nada. En este punto de los presupuestos también se aprobaba la plantilla municipal. ¿Hay alguna modificación con respecto a la del año pasado? Hay alguna modificación. Dicen ellos que sí que se han tenido en cuenta los presupuestos, porque resulta que ha habido, creo que 82 personas que han ascendido de categoría, así que, pues eso, veríamos que si estos ascensos que han tenido estas personas, si se habían presupuestado también, porque es que luego resulta que tenemos problemas con los gastos, con el capítulo 1 de los gastos de personal, que no tenemos para pagar las nóminas. Básicamente. Sobre esto, efectivamente, las tensiones de liquidez y el préstamo de 8 millones, ¿hay alguna pista en los presupuestos de cómo se va a pagar? O... No, sabemos que finalmente se los vamos a deber a Banca Astoria, pero ninguna pista en los presupuestos sobre cómo se va a pagar, ni, bueno, se tiene que devolver en 5 meses, eso sí que parece que está claro, pero no está presupuestado las cantidades ni la amortización de deuda, ni los intereses. Ordenanzas fiscales. Otro de los asuntos importantes de este pleno es la aprobación definitiva, y con sorpresa, porque si en la aprobación inicial hablábamos de una subida de la plusvalía y de otra de la tasa de veladores a través de una modificación de las zonas y demás, esa segunda parte ha caído, y es justamente después de que lo pidiese Más Madrid en sus alegaciones.
Teníamos varias alegaciones con respecto a las ordenanzas, ¿vale? La primera era la de la plusvalía, porque en teoría Ayuso había exigido a los alcaldes de PP que se rebajara este impuesto. Nuestro ayuntamiento ha hecho caso omiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y no solamente no se ha rebajado, sino que está en la categoría más alta que se puede aplicar. Así que por ese lado, mal. Nosotros habíamos hecho una alegación con respecto al callejero, con respecto a las tasas de veladores. Finalmente, esta alegación ha sido estimada, pero hemos tenido que votar en contra, porque es que el problema que sucede es que se aprueba todo el paquete de ordenanzas. Entonces, estoy a favor de los veladores, pero es que estoy en contra del tema de la plusvalía. Me hubiera abstenido con la cuestión del IBI o del ordenamiento municipal. Entonces, no sé, que votas cuando tienes sí, no, abstención, es complicado. Yo por mí hubiera votado de manera separada, hubiera sido lo más cómodo, pero es que claro, cuando tienes cosas con las que estás en contra, pues es que no puedes votar a favor. Pero nos alegramos muchísimo de que finalmente hayan recapacitado y hayan aceptado nuestra alegación con respecto a las tasas de veladores y el callejero, porque era un total despropósito. O sea, había calles que no se habían metido en los barrios, o sea, había calles del barrio Juncal que habían subido de categoría y no se habían incluido. Pero es que había calles en las que ni siquiera existían locales, o sea, eran todo viviendas. No es que no existieran terrazas de bares, de negocios de hostelería ahora, es que tampoco las puede ver en el futuro porque son viviendas. O sea, eran todo un despropósito. Y al principio me han criticado como si yo tuviera la culpa de que no lo hubieran hecho bien, y después pues finalmente lo han aceptado y nos alegramos mucho. Para tranquilizar a los hosteleros de Juncal y Mancha Amarilla, ¿cómo queda la cosa? Pues nada, al final, o sea, se mantiene el callejero tal y como lo teníamos antes. Y lo único que cambia es el oasis, que se sube de... Exactamente, y lo único que cambia es el oasis, que se sube de... Y por último, el asunto candente, el asunto principal de este pleno, probablemente esa es la razón por la que se ha convocado el pleno 27 de diciembre. La MVS parece que finalmente pasa a la historia. El pleno ha aprobado su disolución. Sí, de hecho este punto lo han llevado a este pleno precisamente por eso, para ver si entre fiesta y fiesta la gente no se entera o a la gente se le olvida, pero esto es la crónica de una muerte anunciada. O sea, ya veníamos todos los grupos de la oposición hablando de la situación de quiebra de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Dicen que no es exactamente quiebra, que es una disolución. O sea, la cuestión aquí es que me da igual el eufemismo que tú estés utilizando para decir que hay que disolver la empresa porque hay una serie de deudas que tiene la empresa que no las puede pagar y que al final no la tiene que devolver al ayuntamiento para que lo paguemos nosotros. Y esa es la situación actual, y desde el 2015 ya se sabía que estaba en quiebra. Y lo que han hecho ha sido inyectarle dinero para no disolverla, para no decirle a la gente, oye, somos pésimos gestores y hemos llevado a la quiebra a una empresa municipal. Claro, es que eso es complicado decirle a la gente, está esto en ruinas. Pues obviamente lo que han hecho ha sido intentar reanimarla inyectándole dinero, pero aún así lo único que han conseguido es agravar la situación todavía más, endeudarnos todavía más, hasta que ya han visto que no tenía sentido ya continuar y han tenido que empezar con la disolución. Al ser una empresa 100% municipal, supongo que ahora el ayuntamiento asume tanto las deudas como los activos de la... Las deudas, tanto los activos. Nosotros hemos preguntado qué trabajadores se van a encargar de hacer este trabajo, de asumir todo esto, pero no hemos obtenido respuesta. Así que sí, ahora nosotros nos comemos sus terrenos y también sus deudas. ¿De esto hay algo en el presupuesto o...? Del presupuesto ya hemos dicho todo. Digo sobre la MV, sobre esta disolución, no hay... Con el tema del presupuesto de la MV, lo único que sabemos es que han equilibrado ingresos y gastos. Hemos contratado una auditoría externa para 3 años, hasta el 2025, como si no...
O sea, que esto va para largo, van a tirar para adelante el balón a ver si... Yo creo que no va a llegar hasta el 2025, pero desde luego, o sea, no se tiene en cuenta, no se ha tenido en cuenta la disolución, como si no existiera, como si esto no estuviera pasando. El 2023 acaba con la disolución de la empresa municipal de la vivienda y suelo, pero espero que esto no le amargue las navidades al resto de la gente y todo el mundo pueda disfrutar y tenga unas felices fiestas.